Buenas tardes. La Dirección de Investigaciones e Innovaciones Pedagógicas los saluda. Vamos a comenzar el taller sobre citación y uso de la herramienta Referencias de Microsoft Word a cargo del profesor e investigador Alexander Arbey Sánchez Upegui. Alexander, tienes el auditorio. Bien pueda. Muy buenas tardes, cordial saludo. El objetivo de este encuentro, de este taller, que es, como su nombre lo indica, acercarnos al uso de la herramienta Referencias que tiene Microsoft Word. Es un aplicativo de muy fácil manejo que nos permite organizar nuestras referencias para poder citar adecuadamente nuestros textos académicos, laborales, profesionales e investigativos y poder tener una adecuada referenciación de los mismos. Pero antes de llegar al uso de este aplicativo como tal, vamos a hacer un recorrido por algunos conceptos, por algunas explicaciones que nos van a permitir darle un sentido de uso a dicho aplicativo. Este contenido que les quiero compartir se engloba dentro de un concepto que se llama intertextualidad y viene de buena parte de las actividades investigativas del doctorado en lingüística y de algunos avances en investigación del grupo de comunicación social que están articuladas a la labor del doctorado. Hay una primera reflexión que yo les quiero compartir en relación con este asunto de la citación. Estas autoras venezolanas se han dedicado a investigar el tema de cómo es que los académicos y los investigadores citan en sus textos. Y nos presentan la siguiente reflexión. Ellas nos dicen que la investigación, cualesquiera que ésta sea, y la actividad académica, la que realizamos cotidianamente todos nosotros, en todas las áreas del saber, tiene sentido en la medida en que nosotros, como escritores, es decir, como productores de textos, tomamos posición sobre la materia que interesa, es decir, sobre el tema, y sobre la manera en que nosotros vamos dejando constancia de nuestra propia voz en los textos, producto de esa actividad académica investigativa. Es decir, escribimos en buena medida para posicionarnos, no posesionarnos del conocimiento, que es distinto, sino posicionarnos, es decir, tomar una posición clara, definida ante el lector, donde nuestra propia voz, nuestro propio pensamiento, nuestra actitud, nuestro punto de vista se reflejen de manera clara. Por eso, de acuerdo con el tipo de texto, del contexto, de la situación comunicativa, en muchos casos es inconsistente que nosotros a los estudiantes o a nuestros pares les corrijamos y les sancionemos el uso de la primera persona. Porque se escribe para posicionarse. Ahora, lo que hay de fondo allí es un asunto de cultura lingüística. En ciertos contextos, pues no se ve bien que se escriba en primera persona del singular. Yo he escrito, yo he descubierto, yo quiero explicar. Eso no, digamos, no es de buen recibo, pero por un asunto más bien de cortesía lingüística. Pero en ciertos contextos eso se admite y en otros se admite el uso de él, nosotros. Entonces debemos tener cuidado a la hora de hacer este tipo de observaciones en los documentos. En todo caso, se escribe para eso, para posicionarse sobre el tema que interesa. Y en ese posicionamiento, que es lo que nos permite tener un nivel de originalidad. Originalidad es que es decir algo nuevo a partir de elementos ya conocidos o plantear una nueva perspectiva en temas ya conocidos. Es nuestro pequeño aporte para correr cada vez más las fronteras del conocimiento en los diferentes textos. Bien, a partir de ese posicionamiento,
yo, como profesor, como investigador, como administrativo, como profesional, porque siempre tenemos que producir textos, en ese contexto, la referencia a las investigaciones o textos previos es un procedimiento central en esto que llamamos discurso académico, es decir, comunicación de ideas. Cuando nosotros citamos de manera directa o indirecta, son ahí esos dos tipos de citas, nosotros estamos mostrándole al lector que ese texto, que esa investigación se está apoyando en el conocimiento alcanzado dentro de un determinado contexto, bien sea disciplinar, bien sea investigativo o institucional. Realmente el acto de citar, es decir, de referenciar a otros, es decir, de retomar saberes previos de otras personas, de otras instituciones, de otros contextos, es un universal del lenguaje. Siempre estamos citando. Ahora, la citación la podemos entender en el marco de un asunto un poco más amplio, y es la intertextualidad. Es un concepto que quiere decir dos cosas. En primer lugar, la intertextualidad, es decir, lo que hay entre los textos, es una de las propiedades constitutivas de los documentos o de los textos académicos e investigativos. Y podemos definir esta intertextualidad como la relación de copresencia entre uno, entre dos o más textos, o la presencia de un texto en otro. Y la forma más explícita para ello es la citación. Citación que ya sabemos que puede ser directa, cuando va entre comillas, o puede ser indirecta, que es lo que llamamos parafraseo, que más adelante lo vamos a ver. La referencia a la bibliografía previa, es decir, a los textos que anteceden al mío, es central para la demostración de que ese artículo, ese ensayo, ese trabajo de grado, ese informe, etcétera, está en relación con el conocimiento contextual y que el trabajo que yo presento constituye un aporte. En el ámbito investigativo, un aporte al conocimiento. Y aquí podemos cerrar esta parte definiendo el término texto. Texto viene del latín texture, tejido. Nos habla entonces de trama y urdimbre de significados. Nos habla entonces de progresión informativa, de articulación entre sus diversas partes, de un tejido que conforma una unidad de comunicación. En ese sentido, un texto puede ser un enunciado, puede ser una oración, un grupo de oraciones, puede ser un párrafo, un grupo de párrafos, puede ser, en el caso de un libro, un capítulo del libro, puede ser un artículo, puede ser el libro en sí mismo. Es decir, es un asunto de nivel, de abstracción. Pero partimos de que un texto es una unidad coherente de comunicación. Es un tejido de significados para comunicar algo. En esos textos que yo voy tejiendo, de orden académico investigativo, trátese de ensayos, libros, de divulgación científica, libros de texto como tal, es decir, curriculares. El tema de la documentación, es decir, el trabajo que yo realizo con diversas fuentes para fortalecer mi texto, es uno de los aspectos relevantes en el proceso de la escritura. Y esta documentación, que realmente es la intertextualidad, adopta básicamente tres formas en los diversos tipos de textos que escribimos. ¿Cuáles son? La cita, es decir, cuando yo traigo un contenido literal, sin ningún tipo de modificación de un lugar y lo pongo en mi texto. O la cita indirecta, es traer las ideas y los planteamientos de otro autor o de una fuente, pero en mis propias palabras, y los pongo en mi texto. O el resumen informativo o estructurado. Cuando yo leo un documento, lo resumo de manera estructurada, es decir, que refleje fielmente todo el documento original, o de manera informativa, es decir, entresaco aspectos relevantes y lo pongo en mi texto, obviamente dando la fuente de donde eso proviene.
Entonces la documentación es central en nuestra labor cotidiana. Es decir, en el ámbito universitario, la opción es escribir y producir textos para comunicar la labor, para orientar sobre las tareas, para la producción académica e investigativa, para rescatar la memoria institucional, etcétera, etcétera. Y en esta labor, yo recomiendo especialmente cuando vayamos a escribir cualquier tipo de texto, que en el proceso de documentación, es decir, cuando estamos revisando diversas fuentes, lo hagamos de manera muy organizada, rigurosa, en fichas de lectura o fichas bibliográficas. Acá hay un ejemplo. Digamos, si yo comienzo a leer para poder documentar el informe que me piden, o la reflexión que me solicitan, o el artículo o la ponencia, yo comienzo a leer diversas fuentes, artículos, libros, sitios web, diccionarios, enciclopedias especializadas. Yo esas notas y esas citas y esa documentación que voy tomando de esas fuentes, ¿yo dónde la debo poner? ¿Qué debo hacer yo con eso? Yo debo ponerlo en esto que se llama fichas de lectura. Porque si yo empiezo a tomar notas de manera desorganizada y lo pongo en archivos de Word, en el escritorio del computador, en mi agenda personal, en mi libreta de notas, o lo dejo a la memoria y no anoto de manera clara la fuente de donde eso proviene, yo ya estoy abriendo las puertas para el plagio que se puede cometer por imprecisión en el manejo de las fuentes, no necesariamente por un asunto de integridad académica, que es un concepto que se está manejando hoy en día. Entonces, si yo estoy escribiendo, por ejemplo, una ponencia que me encargaron sobre alfabetización académica para un congreso, y yo consulto esta fuente que ustedes ven acá, Bolívar, Beque, Chiro, 2010, pues yo lo primero que debo hacer es en mi ficha de lectura poner todos los datos organizados de la fuente. Esto es una referencia. Y yo lo hago en el sistema APA, que es, digamos, el más usual en ciencias sociales y humanas, pero hay muchos otros sistemas. Eso depende de la decisión institucional o de la facultad o del programa. Y luego yo voy haciendo la intertextualidad, voy haciendo la documentación. ¿Cómo? Yo voy leyendo y voy entresacando citas directas. Miren, aquí hay una, está entrecomillada. Como estoy manejando el sistema de la APA, el sistema de la APA me dice que yo debo dar la fuente en términos de datos, de autor, es decir, apellidos, el año y la página de donde yo tomo esa información. ¿Sí? Yo sigo leyendo y trabajando el tema y fíjense que acá hay una idea. Esa idea yo no la veo entrecomillada, quiere decir que es una paráfrasis. Es decir, proviene de una fuente, pero está en mis propias palabras. Sin embargo, así sea una paráfrasis, yo estoy obligado a dar la fuente, que este es uno de los errores que más frecuentemente cometemos y que nos llevan a un plagio involuntario. Creemos que la paráfrasis no requiere citación, sí la requiere, porque a nosotros no se nos habría ocurrido esa idea de no haber leído a determinado autor o determinada fuente. Entonces siempre debemos atribuir, siempre. Es un criterio de integridad académica. Y yo sigo realmente escribiendo, haciendo paráfrasis, resúmenes. ¿Qué tengo yo en esta ficha entonces? Y finalizo con ideas claves, palabras, observaciones personales. Yo aquí realmente lo que estoy haciendo es una labor de preescritura ya muy adelantada. Cuando yo termine mi documentación, yo puedo tener 10, 12 fichas, 8, en fin, 5. Y yo ya tengo una labor de escritura, ya hay un tamizaje, ya hay una aproximación. Yo puedo tomar este contenido y decir, esto me sirve para la introducción, esto me sirve para el desarrollo, esto me sirve para las conclusiones. Y fíjense cómo voy yo haciendo la intertextualidad. Y esas fichas me pueden quedar a mí para diseñar cursos, para diseñar productos de extensión, para otras ponencias, material de clase, etcétera, etcétera, y como evidencia del proceso de consulta. Este modelo de ficha va a quedar descargable con todo este taller en el espacio de investigaciones en el portal de la institución. Entonces es muy importante que lo hagamos de esa manera. Es darle un poco de rigor y ustedes saben que uno de los dramas de la comunicación y de la escritura es el olvido, entonces siempre hay que dejarlo todo por escrito. Bien. Mencionábamos ahora el tema de la paráfrasis.
que es una cita indirecta. Es una cita indirecta que reproduce en esencia un fragmento de la información extractada de alguna fuente, pero en el lenguaje de quien escribe. Bien, antes de empezar a explicar los asuntos de la paráfrasis, quiero abrir un breve paréntesis para invitar a uno de los asistentes que al parecer tiene un micrófono activo, para que por favor lo ponga en modo silencio para que el sonido de este encuentro tenga buena calidad. Por favor, quien tenga el micrófono abierto, lo silencia, es tan amable. Bien. Entonces, la paráfrasis, uno siempre debe, cuando está escribiendo, anunciarla para que el lector sepa dónde comienza. Debemos cerrarla con la respectiva referencia. Y esta paráfrasis debe reproducir fielmente el contenido, no las palabras que se citan. Y debe caracterizarse por su autonomía expresiva. Vamos a ver un ejemplo de eso. Bien. Aquí hay un fragmento de una escritora argentina que se llama Mirta Bota. Esto yo lo tengo en el sistema de la APA. Bien. Ella nos dice lo siguiente acerca de los riesgos de la paráfrasis. Ella nos dice: se debe tener especial cuidado de utilizar las comillas y citar a un autor cada vez que se está transcribiendo algún fragmento de su obra, para evitar el riesgo de caer en plagio. Ella nos da esa recomendación. Parece muy sencillo, pero muchas veces abrimos comillas y no las volvemos a cerrar, o volvemos a abrir otras comillas y el lector no sabe dónde comienza, dónde termina la cita, qué es lo del autor que yo cito y qué es lo que es mío. Entonces siempre debemos tener especial cuidado con el tema de las comillas cuando es una cita directa. Bien. Luego esta misma autora, yo retomo de ella esta cita en extenso. Se llama cita en extenso desde la APA. ¿Por qué? Porque tiene más de 40 palabras. Entonces, cuando yo estoy trabajando en el sistema de la APA y voy a tomar un contenido de una fuente, literal, sin moverle una coma, que tenga más de 40 palabras, eso se llama cita en bloque o cita indentada. Ese tipo de cita en bloque no lleva comillas. ¿Por qué no lleva comillas? Porque es una cita que va en bloque, es decir, va con una sangría francesa al lado izquierdo de aproximadamente 1,25 centímetros. El hecho de que vaya en una sangría, es decir, que vaya destacada tipográficamente, ya le indica al lector que eso es una cita en bloque. Además, yo la anuncio y la cierro. ¿Sí? Entonces, las citas directas, o sea, literales tal cual, que tengan menos de 40 palabras van entre comillas. Y las que tengan más de 40 palabras van en bloque y sin comillas en el sistema de la APA. ¿Sí? Entonces ya vimos dos citas directas, una corta y una larga. Y al final de todo mi documento debe aparecer la fuente. En el estilo de la APA es primer apellido, inicial del nombre, no va el nombre completo, sino inicial, punto, año entre paréntesis, por eso el sistema de la APA se llama parentético, el título del texto, cuando es un libro, va en cursiva, punto, el lugar y el editor. ¿Sí? Bien, ahora miremos lo anterior, pero parafraseado. Entonces decíamos que yo ante el lector debo anunciar la paráfrasis para que él sepa dónde comienza. Aquí la abro. Y debo cerrarla para que él sepa dónde termina. Entonces miremos, esto mismo que está acá de manera directa, yo lo parafraseo. Es decir, lo traigo con mis propias palabras, pero sin tergiversar el sentido de la autora original. Acerca de los riesgos de la paráfrasis, advierte, yo aquí utilizo un verbo, un evidencial, entonces ya estoy anunciando que viene algo que es de la académica argentina que se llama Mirta Bota, sobre la necesidad de tener especial cuidado de tal y tal cosa, y luego la cierro. La APA
nos dice que cuando nosotros estemos parafraseando, no es necesario, o más bien es opcional, poner el número de la página. Yo prefiero poner siempre el número de la página por si el lector quiere ir a la fuente original a confirmar algo, y no ponerlo a buscar este fragmento en 300 páginas. En todo caso, cuando es una cita directa, como en este caso o en el anterior, es obligatorio dar la página. Ahora bien, cuando nosotros estamos consultando una fuente de Internet que de pronto no tiene el concepto de paginación, por ser un texto HTML, por tener el scroll muy extenso en la pantalla, yo puedo contar los párrafos. Y si esta información está en el párrafo 20, pues pongo algo como esto. Puedo poner, por ejemplo, párrafo 20, ¿sí? Pero si no tiene, o son demasiados párrafos y no hay paginación, yo puedo poner SP, es decir, sin página, para que el lector no asuma que es una ligereza de mi parte no haber anotado las páginas. Muchas veces, cuando nosotros vamos a presentar un artículo a una revista o una ponencia a un evento, nos lo pueden rechazar cuando este datico sistemáticamente no aparece. Entonces, es muy importante. Y esa es parte del rigor que nos permite manejar fichas bibliográficas. Bien. Entonces ya vamos avanzando en el tema del posicionamiento, de la intertextualidad, de la documentación, citas directas, indirectas, resumen y paráfrasis. En este asunto de ir tejiendo nuestra trama y urdimbre de significados, que se llama texto, hay una serie de dificultades que son muy frecuentes en la citación y en la referenciación. Nosotros debemos aquí tener claro estos dos conceptos, citar y referenciar. Citar es cuando yo evidencio o menciono a una fuente dentro del desarrollo de mi texto. Y luego, en la lista final de referencias o bibliografía que llamamos, o cibergrafía como la denominan algunos, doy los datos completos de esa fuente. Eso es referenciación y lo otro es citación, cuando yo traigo un contenido directo o indirecto. ¿Sí? En todo caso, eso nos permite decir que la escritura universitaria es una construcción colaborativa de conocimiento nuevo. Es decir, yo nunca parto de cero. Es más, coloquialmente se dice en el medio que cada texto siempre es el segundo texto, nunca el primero. Siempre partimos de una trama, de una urdimbre, siempre estamos utilizando en nuestros textos diferentes voces. Eso es construcción colaborativa del conocimiento, en donde nosotros referenciamos investigaciones previas. Ahora, miremos, por ejemplo, unas referencias bibliográficas que aparecerían al final de un documento. Vamos a mirar acá qué posibles errores puede haber en la referenciación. Ya vimos citación, ahora estamos en la referenciación. Y estamos en el estilo de la APA. Por ejemplo, acá tenemos una primera referencia. Yo identifico ciertos elementos en la referencia, por ejemplo, yo veo que aquí hay unos autores, Uribe Álvarez G. y Camargo Martínez Z. Bien, yo veo unos autores. Luego veo algo que parece ser un título, Prácticas de lectura y escritura académicas en la Universidad Colombiana. Ah, veo que es de una revista, me dan el nombre de la revista. Está el volumen y el número, está el año y las páginas de las cuales se tomó esa información. Uno diría, aquí parece que están todos los elementos de una referencia de un artículo. ¿Sí? Pero si yo analizo en detalle algunos asuntos y enfoco mucho más, veo que, bueno, son los dos primeros apellidos, está bien, coma, la inicial del nombre, punto, pero sigue una coma, no iría coma, y en el sistema de la APA iría la I comercial. Luego viene el otro autor,
con su inicial de nombre. Aquí iría el año entre paréntesis, este que está acá iría acá. Luego sigue el título, está bien, y cuando es una revista o es algo tomado de una revista, el nombre de la revista va en cursiva. Entonces, uno diría, pues son detallitos, no importan mucho, y realmente sí importan, porque hablan de, digamos, del nivel de detalle, de rigor, de seguir la norma lo más aproximadamente posible. Aquí tenemos este segundo ejemplo, veamos, hay un autor, un apellido, un nombre, hay un año, hay un título, hay el nombre de una editorial y una ciudad, un lugar. Diríamos que tiene todos los elementos de un libro en el sistema de la APA. Pero si uno analiza las inconsistencias, diría, bueno, no es Fernando, sino que iría la inicial F. Está bien el año, punto, punto, año. El título, cuando es un libro, el título del libro va en cursiva. Y cuando es una revista, es el título de la revista en la que va en cursiva. Y después del título del libro iría lugar, o sea, Bogotá, y el publicador. ¿Sí? Entonces digamos que son detalles que uno diría no son muy importantes, pero muchas veces cuando nosotros presentamos textos a revistas muy bien posicionadas, ellos optan por aceptar los artículos que llegan impecablemente presentados en todos sus aspectos, porque ellos tienen un problema de sobredemanda, es decir, les llegan más artículos de los que pueden publicar. Bueno, no nos vamos a detener en los otros ejemplos, solo era un poco para llamar la atención sobre la importancia de tener mucho nivel de detalle a la hora de referenciar. Y el mensaje es, y ahorita vamos a ver la guía más adelante, es que yo como profesor, como empleado, como investigador, yo no me tengo que aprender esas normas. Pero sí debo tener como el concepto y debo tener a la mano el instructivo para verificar siempre. Alguien en algún curso de capacitación me decía, es similar a lo que nos sucede a los psicólogos. No nos tenemos que aprender el manual de psicología o los médicos, el vademecum o el abogado del Código Civil de principio a fin, pero sí identificar la lógica de ese documento, de cómo está estructurado y de siempre ir a esa fuente para verificar y ampliar. Y claro, de tanto ir manejando ese tipo de manuales referenciales, pues la información se va interiorizando. Miremos, por ejemplo, cuáles son los errores más comunes que los que revisan textos le hacen a los autores en lo que tiene que ver con la citación, la referenciación, es decir, el manejo de la intertextualidad. Estos son ejemplos auténticos tomados de la revista, de la universidad, de diferentes momentos y evaluadores. Por ejemplo, un evaluador le dice a un autor: es importante, señor autor, revisar que todas las citas directas estén entrecomilladas al comienzo y al final y aparezca la fuente con todos los datos. Aquí le están haciendo un llamado de atención a un autor, que podemos ser cualquiera de nosotros, un llamado de atención por cosas absolutamente simples. Es decir, no entrecomillar, muestra cierta premura, quizás cierto descuido, puede ser. No dar los datos de la fuente, quizás no manejó fichas bibliográficas, no tomó todos los datos, ¿sí? Ese es un primer reclamo que le hacen al autor. Miremos otra, de otro evaluador para otro autor. Le dice, hay citas bibliográficas que no aportan al texto. Actúan más como un adorno que como un complemento. Bueno, aquí hay una leve descalificación del evaluador al autor al decir que es un adorno la citación que utiliza. Pero en el fondo lo que le quiere decir es, hay que tener mucho cuidado con lo que elijamos. Es lo mismo que cuando los docentes le dicen a los estudiantes, por favor, no vaya al Rincón del Vago, no vaya a monografías.com, no vaya a Wikipedia, vaya a bases de datos académicas y científicas para fundamentar más su trabajo. Es decir, pertinencia en la fuente que yo elijo para que esté en mi texto. Yo no le puedo permitir la entrada a cualquier voz a mi documento. Yo debo ser muy selectivo. ¿Sí? Ese es un llamado de atención que le hacen a ese autor. Este otro. Que es muy común. Las normas APA no se aplicaron correctamente. Hay bibliografía que no se citó dentro del texto. Este es un error muy frecuente.
En la lista de referencias aparecen 100 referencias bibliográficas o 50. Y de esas, más de la mitad no están citadas en el texto. Según las normas APA, todo lo que aparezca en la lista de referencias o bibliografía, como la llamamos, o algunos la llaman cibergrafía, todo eso tiene que estar citado dentro del texto. Si no está citado, no debemos ponerlo. Y viceversa, todo lo que nosotros citemos dentro del texto tiene que aparecer consistentemente organizado en la lista de referencias. Y los editores y los evaluadores revisan muy bien esa parte, porque es, digamos, un paso importante a la hora de verificar el nivel de calidad en la intertextualidad, es decir, en la citación. Bueno, dejemos hasta aquí esos comentarios y esos ejemplos que nos sirven para ilustrar problemas muy frecuentes y que con seguridad todos hemos incurrido en ellos. Ahora resumamos lo que hemos trabajado hasta el momento y agreguémosle un nuevo elemento antes de llegar al manual que les voy a presentar y al aplicativo de Microsoft Word. Entonces el tema de la intertextualidad, para resumir, es una de las características de la escritura académico-investigativa. Se refiere a la adecuada utilización del conocimiento previo que se tenga de otros textos. Y es una relación de copresencia entre dos o más textos. Eso es la intertextualidad y todos la hacemos cotidianamente, aunque muchas veces no seamos conscientes de ello. Y es mucho más explícito y evidente en la escritura. Ahora, a la hora de documentar, de hacer intertextualidad y de posicionarnos, tenemos dos tipos de citación. La que se denomina directa, o también recibe el nombre de no integrada, es la que va generalmente entre comillas, y la indirecta o integrada. La indirecta va generalmente sin comillas. Hay una pregunta recurrente, es, bueno, ¿yo cuándo utilizo citas directas o cuándo parafraseo? ¿Uno cómo sabe cuándo y en qué momento? Y la respuesta que casi siempre surge es, eso depende de sus estrategias discursivas y de su intención comunicativa como escritor. Cuando usted cita de manera directa, entre comillas, usted está otorgándole toda la responsabilidad del contenido a la fuente que cita. Y usted está poniendo en primer plano al contenido que cita, no tanto a la fuente. Por un lado descarga la responsabilidad en la fuente y por el otro exalta el contenido. Por eso lo pone entre comillas y lo trae literal, tal cual, de una fuente. Pero cuando usted quiere poner el énfasis, ya no tanto de manera muy sutil en el contenido, sino en la fuente, es decir, en la persona a quien usted cita, es decir, al criterio de autoridad, usted utiliza una cita indirecta. En el primer caso, citas directas, el énfasis realmente está más en el contenido. Y en la indirecta está más en la fuente a quien se cita. Es un asunto de sutileza. Pero es un mecanismo que yo tengo para ejercer mi propia retórica en el texto. Ahora, estas citas, sean directas o indirectas, tienen unas funciones muy específicas en los textos. Por ejemplo, tenemos la cita de definición. Estamos en la mitad de la pantalla del computador. Cita de definición. Es la cita más común. Yo la utilizo para definir conceptos. De acuerdo con el MEN, el concepto de calidad educativa es, dos puntos, comillas, tal y tal cosa. Estoy definiendo un concepto a partir de una fuente. La cita confirmatoria es cuando yo utilizo a una fuente y a un contenido para que
respalde mis afirmaciones mediante la citación. Entonces yo puedo en mi texto decir algo más o menos como lo siguiente. El Ministerio de Educación ha alertado a raíz de los resultados recientes de las pruebas PISA sobre los graves problemas de lectura y de escritura que muestran los estudiantes e incluso los docentes en el ámbito universitario de acuerdo con tal y tal informe o investigación. Como bien se sabe, este es un asunto neurálgico en el desarrollo académico. Yo estoy utilizando un dato de una fuente para respaldar una posición mía. Cita confirmatoria. Luego viene otro tipo de cita, que es cita de posicionamiento. Yo, como escritor, tomo posición con respecto a la fuente que cito, desde una perspectiva crítica. Entonces uno podría decir algo más o menos como lo siguiente. Es claro que el concepto de innovación, según lo ha planteado Colciencias, tiene serias objeciones por estas y estas y estas razones. Es decir, yo estoy tomando una posición y un distanciamiento con respecto a una fuente. Luego tenemos algo que se llama cita dialéctica. Es cuando en mi texto yo pongo a dialogar, comparo, confronto diversos autores para establecer precisamente comparaciones, aproximaciones, y luego yo doy una interpretación final. Es una cita exigente, hay que manejar diversas fuentes, tener muy claro cuál es el posicionamiento de cada una, las confronto, las analizo, las comparo, las sopeso, y luego yo doy mi concepto. Ahí yo estoy dando un aporte. Y luego tenemos algo que se llama citas de apoyo o de expansión. Son muy útiles para trabajos de revisión. En estricto sentido no se trata de citas. Vamos a tomar nota de estas citas de expansión para explicarlas más adelante con mayor detalle, porque nos permiten escribir precisamente este tipo de textos de revisión. Bien. Hecho ese resumen esquemático, miremos ya en el texto como tal otros tipos de citas de los cuales yo puedo hacer uso en mi trabajo de escritura. Provienen de estas fuentes. Bolívar, en el análisis crítico del discurso de los académicos. Ella nos presenta esta clasificación que, con otras palabras, pues se parece un poco a todo lo que hemos explicado. Miremoslo rápidamente. Citas destacadas, si ustedes ven esto en otro lado, en otra fuente, pues realmente son las citas en bloque, que son citas textuales con más de 40 palabras. Si estamos manejando el ICONTEC, por ejemplo, el ICONTEC nos habla de 4 líneas, 4 renglones, más de 4 renglones, algo así. Entonces, fíjense, esta es una cita destacada, más de 40 palabras. ¿Cuál es un poco la reflexión que hay acá y la invitación? Es que yo debo tener mucho cuidado en el uso de este tipo de citas, porque cuando se convierten en muy recurrentes en mi texto, pues entonces pareciera que alguien está haciendo el trabajo de escritura por mí. Y de pronto mi texto se me convierte en lo que los docentes llaman un castillo de citas, en donde si yo cogiera unas pinzas y empezara a sacar todas esas citas extensas, no quedaría casi nada de mi propio pensamiento, es decir, de mi posicionamiento. Hay que utilizarlas con moderación. Claro que esto tiene también excepciones y prácticas disciplinares. Por ejemplo, en los estudios literarios es muy frecuente utilizar este tipo de citas, o en textos de orden teológico, ¿sí? Son frecuentes.
Bueno, también en derecho, para citar largas sentencias y jurisprudencia, etcétera. En todo caso, este tipo de citas debe ir antecedido de una contextualización y de una apertura de mi parte. Es decir, esto no debe aparecer de un momento a otro después de un título. Y cuando termine la cita, debe haber una reflexión, una interpretación o un análisis de lo anterior. Es decir, abro con un contexto, doy la cita y cierro con un aporte. Eso es muy importante hacerlo en estas citas en bloque o destacadas, como las llama Adriana Bolívar. Tenemos las citas integradas. Son citas textuales, directas, cortas, no interrumpen el texto, van entrecomilladas y hacen parte de la sintaxis del documento. Miren un ejemplo. Un escritor viene diciendo la aproximación retórica de tal y tal cosa para Charles Wasserman, quien ha indagado sobre la escritura del artículo científico, y viene la cita integrada, directa, corta. Miren que no interrumpe la sintaxis del documento. Seguimos deslizándonos por este apartado, pero va entre comillas porque es directa, ¿sí? La retórica es fundamentalmente un estudio práctico. Este tipo de citas son muy útiles como para que el texto no se interrumpa, para que tenga, digamos, textura, como cuando se va por un río suave en una pequeña barcaza y no hay sobresaltos ni hay interrupciones y el viaje es tranquilo. Más o menos esto es lo que hacen este tipo de citas, no lo interrumpen. Es decir, aquí no vemos dos puntos que nos dicen pare, que viene una cita directa. Entonces todo depende del uso que yo le quiera dar y de mi estilo de escritura. En todo caso, siempre hay que abrir y cerrar con todos los datos. Bueno, las citas de parafraseo ya las vimos, es cuando yo digo en mis propias palabras el contenido de una fuente y doy todos los datos. Ahora sí, miremos las citas de apoyo. Este tipo de citas, miremos este ejemplo. De acá hasta acá. Yo vengo escribiendo lo siguiente, por ejemplo. En relación con la producción textual y la utilización del lenguaje en contextos como el científico, hay una serie de trabajos desde diferentes perspectivas, sociolingüística, retórica, enseñanza de la redacción, análisis del discurso, entre las que se destacan los aportes de Wasserman, 1988 y 2008, Baurani y Dressler, 97, Calzamiglia y Tuzón, 99, Casani estos 3 años, Yomarcia Espucio estos otros 2 años, Robert Day 2005, Higgins y Martin, Gallardo, García Izquierdo. ¿Qué sucede aquí? Yo no estoy citando realmente un contenido, es decir, ahí no hay ninguna paráfrasis, ahí no hay ninguna cita directa. Pero yo lo que le estoy diciendo al lector es que yo, para escribir este pequeño apartado, en donde yo digo que hay varias escuelas, varias tendencias, yo he consultado a todas estas fuentes. ¿A cuántas? Bueno, Wasserman tiene 2 libros, contémoslos por año. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, bueno, unas 14. Hay unas 14 fuentes acá. Quiere decir que yo estas 14 fuentes las consulté. Las leí de manera completa o leí específicamente lo que me interesaba buscar. En la lista de referencias final de mi informe, de mi documento, todos estos autores deben aparecer con su respectiva referencia completa. ¿Cuándo son útiles este tipo de referencias de apoyo? Generalmente aparecen en las introducciones de los artículos científicos. La mayoría de los artículos científicos no tienen marco teórico. Esa función generalmente la cumple la sección de introducción. Y la teoría va emergiendo en donde el autor lo necesita. Pero hay más tendencia a que eso aparezca en la introducción.
como los artículos son breves y en muchas revistas no pueden superar las 13 cuartillas, y si es un artículo de revisión yo debo tener más de 50 fuentes según me lo exigen, este es un mecanismo muy útil para dar cuenta de esa revisión. También cuando de pronto en licitaciones y en ciertos convenios investigativos, educativos, me piden revisiones teóricas con unas características específicas. Entonces, esto me puede servir y es muy útil como mecanismo discursivo. Esas son las citas de apoyo. Muy bien. Y tenemos las citas de expansión que son muy similares a las citas de apoyo. Simplemente yo les agrego la palabra véase. Es decir, yo remito al autor a que amplíe información en determinada fuente. Básicamente, ese es el único diferencial que tiene con las citas de apoyo. Y tenemos las citas de citas. Una cita de cita, y ya con eso cerramos esta parte, es cuando yo cito una fuente secundaria. Es decir, cuando yo no he ido a la fuente totalmente original. Les pongo un ejemplo. Yo acá, en mis manos, tengo un libro que se llama Las cosas del decir. Ese libro fue escrito por estas dos autoras, Calzamiglia y Tuzón. Esas dos autoras, en el libro que se llama Las cosas del decir, ellas citan a un autor que se llama Walter Ong. Y Walter Ong dice esto. Y yo, como estoy leyendo el libro de Calzamiglia y Tuzón, me encontré con esta cita, en donde ellas citan a Walter Ong, y a mí me interesa mucho este contenido. Entonces la pregunta que surge es, ¿yo a quién en mi texto debo citar y referenciar? ¿A Calzamiglia y Tuzón o a Walter Ong? Yo debo citar y referenciar realmente a Calzamiglia y Tuzón, que son las autoras a las cuales yo estoy leyendo. Es decir, yo no he ido al libro o a la fuente original de Walter Ong. Me di cuenta de Walter Ong y de este contenido porque estaba leyendo a estas dos autoras. ¿Cuál es la recomendación? La idea es tratar de ir siempre a contenidos y a fuentes originales de primera mano. Uno va a fuentes secundarias cuando uno no tiene acceso al libro original o cuando fue escrito en un idioma que no ha sido traducido al español. Entonces, y en ciertos casos se justifica. O cuando el libro ya no se consigue en las bibliotecas o no, yo no tengo acceso a ese material. Pero lo ideal es tratar de ir siempre a las fuentes originales. Pero cuando yo tenga que ir a una fuente secundaria, pues yo siempre debo dejarle muy claro al lector que yo no leí a Walter Ong. No, yo consulté con estas dos autoras. Entonces, en el estilo del APA, uno cómo evidencia eso. Uno abre paréntesis y pone Ong, el año y la página de donde eso se tomó. Pero debo decir inmediatamente cómo se citó en estas dos autoras en un libro del 2008 en la página 16. Entonces ya el lector sabe que esto es una cita de cita. Y en la referencia final yo pongo todos los datos de Calzamiglia y Tuzón. Es un libro que se llama Las cosas del decir y pongo todos los datos. Esto está muy bien explicado en la guía que les voy a mostrar a continuación y que es descargable para que la utilicen. Voy simplemente a mostrarles un comparativo entre APA e ICONTE sobre cómo citar y cómo referenciar. No lo vamos a leer porque sería pues para otro taller, pero es un material que va a quedar descargable en el espacio de investigaciones y que ya anda circulando por la universidad. Bueno, el manual de la APA. El manual de la APA es un libro que tiene aproximadamente 200, casi 300 páginas.
Es un manual que no está en Internet, que no existe como libro digital. Y el Icontec es un manual de unas 40 y pico de páginas, de muy fácil consecución en nuestro medio. Tampoco está de libre acceso, aunque haya una versión digital, pero no se puede utilizar con fines divulgativos. El manual de la APA, entonces, lo que uno ve en Internet son fragmentos, son adaptaciones que algunos docentes hacen, editoriales, y no es bueno confiarse de estos fragmentos que encontramos en Internet. Esta guía que ustedes ven acá está totalmente actualizada con las últimas normas del APA 2010 y del Icontec. ¿Cómo está estructurado este documento? Ustedes lo pueden tener como material referencial para consultar y salir de dudas en el momento de la citación y de la referenciación. Como les decía, uno no se tiene que aprender las normas, sino el sentido de la intertextualidad, tenerlo muy claro. Entonces el documento empieza con una contextualización sobre qué es la APA y qué es el Icontec, cómo está organizado el manual de la APA, qué capítulos tiene. Y luego abordamos el tema de la citación. Ya sabemos que la citación puede ser directa o indirecta. Entonces, desde la perspectiva de la APA, ¿cómo manejan ellos las citas directas? ¿Y cómo lo hace el Icontec? Porque muchas veces podemos manejar una norma u otra. Lo importante es no mezclar las dos normas. Es optar por una o por otra. Ninguna es mejor que otra, simplemente son distintas. Y en el fondo cumplen la misma función. ¿Cómo se manejan las citas directas cortas en la APA? El Icontec lo llama cita directa breve. Miren acá la diferencia entre lo que se llama el sistema parentético y el sistema cita-nota. Fíjense, el sistema de la APA nos presenta una cita directa, miren, está entrecomillada, y la fuente. ¿Sí? El Icontec nos presenta también la cita directa entrecomillada y la fuente, pero con el sistema cita-nota. Es decir, un superíndice que me remite a una nota a pie de página donde aparecen todos los datos de la fuente. Y aparece P275 en la APA. En la APA este P275 es que este enunciado se encuentra en la página 275. Y en la APA aparece es en el paréntesis. Bueno, ¿cómo se maneja en cada caso la cita extensa? ¿Cómo es la paráfrasis en uno o en otro caso? La APA habla de paráfrasis, el Icontec habla de cita indirecta. Ya hemos visto algo de eso. Lo que veíamos anteriormente, la cita de cita, cómo se maneja en uno o en otro caso. Los dos sistemas, vayamos al final, ¿qué nos dicen? En la APA, como se citó en tal parte. Y en el Icontec, citado por. Se ve que lo que hay es una variación en el estilo y en el orden de los datos, pero están los mismos datos y la misma función. Muchas veces hemos oído hablar de IBID, de OPSIB, y no sabemos muy bien si eso es del Icontec, de la APA, qué significa. Eso es exclusivo del Icontec. La APA no maneja nada de eso. ¿La APA qué es lo que maneja? La APA maneja el orden de los datos de la fuente en diverso estilo. Por ejemplo, yo tengo una cita en la APA, directa o indirecta, y yo debo cerrar con el autor, el año y la página. Pero esa misma cita yo también la puedo encabezar con el nombre del autor, seguida del año, la cita como tal, y cerrar con la página. O puedo invertirlo, puedo comenzar con el año, luego hablar del autor y cerrar con la página. Es decir, eso depende de mi elección y del estilo de escritura. El Icontec, para las referencias, lo que tiene es lo siguiente. Miremoslo acá. Yo vengo escribiendo
y cito por primera vez a este autor, Luke. Lo cité. Sigo escribiendo y 2 párrafos más adelante lo vuelvo a citar. Al mismo autor, el mismo libro. Entonces yo pongo la abreviatura latina IVID, que significa IVIDEN, en el mismo lugar. Este IVID me reemplaza todo esto. Y pongo la página. Es simplemente una forma de ahorrarme toda esta información. OPZIP quiere decir en la obra citada anteriormente. Veamos el ejemplo. Yo cité por primera vez a David Luke, pero luego, 4 párrafos más adelante, cité a otra autora distinta, a David Luke. Entonces pongo la fuente. Pero más adelante yo tengo que volver a citar a David Luke, es decir, en este mismo libro y obra. Entonces yo pongo Luke OPZIP en la obra anteriormente citada. ¿Cuál es la obra anteriormente citada? La 1. Y esta es la 3. Es decir, me saltó esta. Eso es lo que quieren decir IVID y OPZIP en el sistema de Licontec. Luego viene la referenciación, es decir, cómo organizo yo la lista de referencias al final de mi libro, de mi artículo, de mi capítulo, de mi informe, etcétera, etcétera. Primera recomendación, no podemos poner en la lista de referencias ninguna fuente que no hayamos citado en el texto. Es decir, que aquello que se llama bibliografía complementaria de apoyo no es usual. Sin embargo, cuando eso se vaya a poner, pues debe haber una decisión clara sobre por qué se va a poner y tener un argumento sobre eso. Pero por lo general en textos investigativos no se utiliza mucho, realmente. El Licontec y la APA tampoco hablan por ningún lado de cibergrafía. Digamos que ese es un término informal que ha ido haciendo carrera. Se irá a aceptar, lo irán a formalizar, no lo sabemos. Pero, entre tanto, es un término que no contempla ninguno de estos sistemas. No quiere decir que no lo podemos utilizar, pero en estricto sentido, pues no está en ninguna de las normas. Bien, entonces fíjense, en el estilo del Licontec, solo les estamos haciendo un breve repaso del documento para que ustedes sepan cómo está estructurado y lo puedan trabajar. Ustedes necesitan poner la referencia de una revista, de un artículo, de una revista. Entonces, en este documentico les ofrecemos la estructura de ese tipo de referencias. Estructura es el orden de los elementos. Y luego de la estructura viene el ejemplo. Entonces, por ejemplo, si yo voy a citar un artículo de una revista en el estilo de la APA, pongo los apellidos, seguido de las iniciales del nombre. Esto es un poco lo que le han criticado algunos investigadores a la APA, que no tiene los nombres completos, sino las iniciales. Entonces no se sabe si hay un homónimo, si es un hombre, una mujer, y puede llevar a confusiones, porque hay autores que tienen los mismos nombres y apellidos en algunos casos. Bueno, va la fecha entre paréntesis, el mes es opcional, generalmente año, el título del artículo, el título de la revista en cursivas, y luego viene volumen y número. Fíjese que no hay la letra N por ningún lado, ni la abreviatura V de volumen. Simplemente volumen en primer lugar y el número entre paréntesis. Sigue una coma y el número de páginas de este artículo. ¿Sí? Las páginas entre las cuales está el artículo. Fíjese que no hay PP ni P. Digamos, esta es una novedad que trae la última norma. Cuando es una revista electrónica, ¿qué le agrego? Simplemente le agrego la URL y le pongo la palabra recuperado, esta expresión recuperado de, y el sitio web. Fíjense que ya no es necesario
Ya no es necesario, como se hacía anteriormente, permítanme un segundo. Ya no es necesario, como se hacía anteriormente, poner la fecha en la cual yo consulté esa información en la red. Ya la APA nos dice, ese es un dato que ya es irrelevante, porque cuando usted pone el enunciado en pasado, recuperado de, quiere decir que usted en un momento determinado sacó esa información de este sitio web. Si ya hoy en día no está, pues es una decisión y una responsabilidad de los administradores del sitio. Es simplemente recuperado de. Y aquí es muy importante que tratemos siempre de poner el enlace que nos lleve de forma directa a la información. Por ejemplo, si yo saqué una información del portal de la Católica del Norte, pues poner www.ucn.edu.co, con seguridad el lector no va a encontrar la fuente porque hay demasiados micrositios. Hay que poner el enlace directo cuando éste existe. Entonces es muy importante. En cambio, la APA nos dice ponga los apellidos en mayúscula sostenida, ponga el nombre completo, ponga el título del artículo, ponga la preposición en, dos puntos y subrayada, diga el nombre de la revista, si es electrónica entre corchetes diga que es online, de las fechas de la revista, el número con una N minúscula, y entre corchetes sí diga cuándo lo citó, es decir, usted cuándo consultó ese documento y dónde está disponible o dónde estaba disponible el día que usted lo consultó. El Icontec sí conserva todos esos elementos. Fíjese que en este sentido es más completo el Icontec que la APA. ¿Sí? Bueno, ¿cómo sintetizar un artículo de periódico? Es similar al esquema de la revista y también cuando es periódico electrónico. Aquí tenemos cómo se cita un libro, tanto en APA como en Icontec. Acá tenemos en la APA los autores con sus nombres, la I comercial antes del último, año, el título va en cursiva, la ciudad y la institución editora. La APA nos da estos elementos, apellidos en mayúscula sostenida, nombre, el título del libro, lugar, editorial y año al final, y el número total de páginas del libro. Esto es en la lista de referencias o bibliografía. Cuando es un libro electrónico, ¿cómo iría? Cuando encontramos en Internet un documento que no tiene autor ni editor, es decir, al que le faltan elementos, entonces ¿cómo lo citamos? Bueno, ¿cómo lo citamos? No, ¿cómo lo referenciamos? Aunque acá, este es un esquema que nos presenta la APA. El Icontec no se pronuncia sobre eso. En todo caso, la recomendación es, evaluemos muy bien cuando en Internet encontremos un documento que no tiene claramente identificado quién lo publicó, quién lo editó, y que no tenga, digamos, metadatos, es decir, año, fecha, institución, porque entonces no sabemos sobre la confiabilidad de la fuente. Si no tiene datos completos, tratemos de buscar un documento que sí los tenga. Eso es ser selectivos con la información para nuestros trabajos. En la APA, ¿cómo citar tesis? El Icontec lo llama tesis y trabajos de grado. Entonces, cada uno tiene su propio estilo. ¿Cómo referenciar congresos y simposios? El Icontec nos habla de congresos, conferencias y reuniones. Acá encuentran ustedes los esquemas y los ejemplos. ¿Cómo referenciar medios audiovisuales desde la APA? La APA considera medios audiovisuales, películas, videos, podcasts y series de televisión. El Icontec los llama de forma general medios audiovisuales. Cuando es una película, un video, pues es muy importante poner la duración. Así como cuando es un sitio web, ponerle el enlace al sitio web. Fíjese que cada tipo de soporte, es decir, libro, revista, etcétera, etcétera, tiene elementos comunes, pero elementos que lo diferencian de otros soportes. La APA nos da la posibilidad de citar y de referenciar trabajos inéditos o publicaciones informales.
o lo que se llama formalmente en el medio literatura gris. Por ejemplo, un documento interno de la Católica del Norte, plan de acreditación. Eso es un texto que no es de público acceso, es decir, no está publicado. Si yo lo voy a citar, pues el APA me dice, sí, usted lo puede incluir. El ICONTEC no se pronuncia sobre ese tipo de documentos, porque pues, el lector no tendría acceso a ellos. Materiales legales y normas jurídicas. Entonces, ¿cómo citar y referenciar una ley, un decreto, un documento COMPES? Y por último, vamos teniendo por acá lo que la APA e ICONTEC llaman comunicaciones personales. Una comunicación personal, yo la puedo citar y la puedo referenciar en mi texto o en mi informe. Esas comunicaciones personales, ¿qué son? Correos electrónicos, foros, cartas, memorandos, actas, circulares, entrevistas, incluso llamadas telefónicas. La APA me dice, esa información usted debe ponerla dentro del cuerpo del texto, en lo posible. Y obviarla en la lista de referencias porque el lector no va a tener acceso a esa información. El ICONTEC no dice que se puede poner en el cuerpo del texto y en la lista o en la bibliografía final. Muy bien. Cómo referenciar gráficos e imágenes, aunque sobre eso no hay un contenido específico en las dos normas, sí se puede inferir el manejo que se le puede dar. Acá tenemos una breve explicación sobre eso. Y finalmente, ¿qué se entiende por referencias y por bibliografía en uno o en otro sistema? La lista final de referencias en la APA se presenta en estricto orden alfabético, con una sangría francesa en todos los autores. Y si yo repito a este autor, lo pongo de nuevo de forma completa. En cambio, la APA me dice, si usted va a volver a poner la referencia de este autor, pues pone un interlineado de 8 rayas para no volver a escribir el nombre y pone todos los datos de la fuente. Bien, esa es la estructura del documento para consultarlo. Ahora sí, con esos elementos, vamos a mirar un ejercicio práctico en el uso de la herramienta Microsoft Word. Ya tenemos un poco algunos conceptos para mirar el aplicativo. ¿Cómo nos ubicamos frente a ese aplicativo? Muy rápidamente yo les voy a mostrar esta captura de pantalla. No me voy a tener a explicar muy detalladamente cada uno porque vamos a hacer un ejercicio real. Simplemente es para que ustedes identifiquen la información cuando vayan a hacer un trabajo autónomo de consulta, para recordar lo que vamos a ver a continuación. Bien, lo primero que yo debo hacer para administrar mis referencias, mis bibliografías, mis citas, utilizando este aplicativo de Word, es ir a la parte superior de un documento o de una hoja de Word, y en la parte superior de la pantalla aparece una casilla que se llama referencias. Yo doy clic allí y se me despliega un cuadro de diálogo que tiene esta información: administrar fuentes, bibliografía e insertar cita. Yo doy clic en administrar fuentes y se me abre un cuadro de diálogo que me dice, por favor, ingrese los datos de la fuente que usted está consultando, sea un libro, sea una revista, sea un sitio web. Yo lo selecciono según el tipo de soporte, como lo vimos en la guía anterior. Lo selecciono y empiezo a diligenciar todos los campos de esta manera. El sistema, cuando yo le digo es un sitio web, me abre unos campos por defecto. Después de que yo he ingresado todos los datos al aplicativo, yo le digo al aplicativo que me inserte una cita con esos datos en el documento que yo estoy escribiendo. Y me voy a la opción de insertar bibliografía.
que es como se muestra en el pantallazo anterior y en este. Y me va sacando una serie de opciones. El programa o esta opción de referencias es muy intuitivo y me va guiando muy paso a paso. Aquí parece más complicado de lo que realmente es. Bueno, finalmente, antes de entrar a hacer el ejercicio, queda este material de referencia. Todo lo que hemos visto sobre intertextualidad en buena medida está en esta publicación de la universidad, que está descargable en el sitio web de investigaciones. Y hay otra serie de recursos bibliográficos y de lecturas complementarias. Hay una de ellas sobre cómo sensibilizarnos frente al manejo del lenguaje y cuál es el sentido a veces de este acto de escribir, previo a aprendernos todas estas reglas o a familiarizarnos con ellas. Y por supuesto está descargable la guía. Bien, vamos entonces, ahora sí, a hacer el ejercicio práctico. Bien, yo me voy a enfrentar entonces a una labor de escritura y debo hacer un trabajo que se llama mi artículo científico. Y lo titulo mi artículo científico. Bien, entonces este es el título. Ahora, ¿qué va a suceder? Como yo he venido consultando diversas fuentes, es decir, he hecho una labor de revisión en bibliotecas virtuales, físicas, he prestado libros, revistas, tengo documentación, tengo algunas fotocopias con todos los datos de la fuente y producto de consultar esas fuentes, yo tengo mis fichas bibliográficas. Por ejemplo, yo tengo estas fichas sobre alfabetización académica. Entonces acá está, hay una primera ficha. Fíjense, acá están todos los datos, está pues el contenido. Tengo una segunda ficha, una tercera, una cuarta, una quinta, etcétera, etcétera. Tengo acá los libros y tengo toda la información para hacer mi labor de escritura. Entonces, yo a partir de mis fichas, yo comienzo a escribir. Y resulta que en mi texto yo ya tengo estos 3 primeros párrafos. Pero sucede que este segundo párrafo, digamos, desde acá hasta acá, es una cita directa. Es decir, está entrecomillada. Y esa cita directa es de un autor que yo tengo acá, que se llama Giovanni Parodi. Entonces yo acá tengo el libro, o tengo la información. Entonces, acá la tengo, ¿cierto? Entonces, ¿qué hago yo? Me voy con mis datos bibliográficos a la opción de referencias. Me voy para este cuadro de diálogo de la opción de referencias. Lo primero que yo debo hacer es decirle administrar fuentes. Es decir, yo le voy a decir a este aplicativo que le voy a ingresar unos datos de un material que yo estoy consultando. Cuando se me abre el cuadro de diálogo, yo le doy nuevo. Es decir, que le voy a ingresar una nueva información bibliográfica. En la parte superior, el sistema me pregunta qué tipo de material es. ¿Es un sitio web? ¿Es una sección de un libro? ¿Es un artículo de revista? ¿Es un artículo de periódico? ¿Es un acta de conferencia? ¿Es un informe? ¿Es un sitio web? ¿Qué es? Me pregunta el sistema. Yo le digo que es un libro. Entonces le doy clic. Y él me dice, como es un libro, estos son los datos que usted me debe ingresar. Entonces me dice, dígame cuál es el autor. ¿Cuál es el autor?
Entonces yo le digo, el autor se llama Parodi Giovanni. Ya está ingresado. Me pregunta, ¿es un autor corporativo? Autor corporativo es cuando el autor no es una persona, sino una institución. No es el caso. Me dice, ¿cuál es el título de ese libro? Entonces yo le digo, el título es Alfabetización académica y profesional en el siglo XXI. Año, es decir, el año en el cual ese libro fue publicado. Entonces yo voy a la página legal del libro y aquí me dice que este libro es del 2010. Entonces lo ingreso. Me pregunta, ¿en qué ciudad se editó ese libro? Aquí me dice que este libro fue editado en Santiago de Chile. Entonces le digo Santiago. Bueno, dámosle todos los datos de Chile. ¿Cuál es la editorial? Entonces aquí dice que es Ariel. Listo. Simplemente le doy a aceptar. Si yo quiero que el aplicativo me muestre todos los campos, le doy clic acá. Y el aplicativo me muestra muchos más campos de los que requiero. Yo solamente debo llenar los que aparecen con asterisco. Simplemente le doy cancelar. Vamos a hacer el ejercicio ingresando otro material. Permítanme un segundo. Vamos a hacer ya el ejercicio con otro libro. Yo acá tengo otro texto. Vamos a hacerlo desde el comienzo. Entonces yo voy escribiendo. Aquí tengo una cita directa de un libro que se llama La ciencia como escritura. Entonces vamos a ingresarlo al sistema. Voy a administrar fuentes. Le digo que le voy a ingresar un nuevo dato. Le digo que efectivamente es un libro. Y que el autor se llama David Lu. Yo debo ingresar primero el apellido. Lu. Y después el nombre. David. O si no quiero, el sistema me lo ingresa solo. Es opcional. El título del libro es La ciencia como escritura. El año 1997. La ciudad Madrid. Y la editorial Frónesis. Bien, ya ingresé todos los datos de mi libro. Y le doy aceptar. Ya le di aceptar y miren que en el sistema ya me aparece. Listo, yo ya lo ingresé. Simplemente le doy cerrar. Ese es el primer paso, ingresar los datos de la fuente al aplicativo. El segundo paso es citar. Entonces, supongamos que esto es una cita directa que viene de David Lu. Entonces yo me voy de nuevo para el aplicativo. ¿Y qué le digo al sistema? Que me inserte una cita. Yo ya ingresé datos. Ahora necesito que me inserte una cita. Pues yo le doy clic allí y él inmediatamente me muestra la lista de las fuentes que yo he ingresado. Como solo ingresé una y le di a aceptar, le doy clic. Y miren lo que sucede, me la ingresa. Me ingresa el apellido y el año. Ahora, este aplicativo de Microsoft Word tiene una particularidad. Yo tengo que ingresarle la página de la cita directa. Fíjense que esto es una cita directa. El sistema no sabe cuál es la página de ese trabajo.
Entonces yo me paro en la casilla de diálogo y le digo editar cita. Y le agrego la página. Simplemente es eso. Y eso es de la página 97. Y le digo aceptar. Y ya me la ingresó. Si yo quiero ser muy estricto, la APA no utiliza esta abreviatura, sino simplemente la letra P. Entonces yo le puedo decir convertir cita en texto estático, es decir, que me quite esa configuración y yo puedo hacer los cambios que considere. De todas formas, aunque este sistema de Word tiene algunos elementicos sutiles diferentes con la norma APA, no importa. Me permite manejar con buen nivel de detalle y de precisión la citación. Entonces, miren, ya ingresé la cita. Es decir, la información de la fuente de esta cita. Supongamos que voy a ingresar otra acá. Esto es un parafraseo. Listo. Y digamos que esto es de la Universidad de la Católica del Norte. Entonces vamos a ver cómo sería ingresar una información de un sitio web. Entonces yo me voy a la Católica del Norte. Digamos que yo quiero citar un texto que está en el sistema de investigación. Digamos que yo dentro del portal de la Católica consulto el sistema de investigación y yo quiero citar este documento que se llama lineamientos de investigación. Esta es la introducción de los lineamientos de investigación. Bueno, entonces vayámonos al aplicativo Word a ingresar los datos que el sistema me pide. Bueno, entonces digamos que yo estoy, volvamos a la Católica del Norte. Yo estoy acá. Entonces yo necesito este fragmento. Digamos que necesito desde acá hasta acá. Esto, y lo voy a copiar. Y lo llevo a mi texto. Como dice, lo pongo, lo pego. Como dice la institución. Y esto es literal. Y ahora me voy para Word a ingresar los datos de la fuente. Entonces voy a referencias, voy a administrar fuentes, le digo al sistema que es nueva la información, le digo que voy a citar un contenido, voy a citar un documento de un sitio web. Ahora vayamos a ver quién es el autor. El autor en este texto es corporativo, o sea que no hay una persona como tal, como autor. Entonces, yo le digo que es un autor corporativo y que ese autor corporativo se llama Fundación Universitaria Católica del Norte. Si ustedes se fijan, las dos siguientes casillas dice nombre del sitio web y nombre del sitio web. Este es un pequeño error que trae el sistema. La primera casilla, nombre del sitio web, se refiere al micrositio como tal. Y la segunda casilla se refiere al nombre del documento. Entonces, el micrositio que está dentro del autor corporativo es Sistema de Investigaciones, como lo vemos acá. Más preciso es Sistema de Investigación. ¿Sí? Sistema de Investigación.
Nombre del documento. Ya sabemos que no es nombre del sitio web, sino nombre del documento. Ese documento se llama presentación. Presentación de los lineamientos de investigación. Entonces lo ingreso. O pongámosle lineamientos de investigación. Año. Este documento es del 2012, ahí al final del pantallazo dice la fecha, entonces pongamos 2012. Bueno, verifiquemos si tiene el mes. Investigación 2012. Esto es de, creo que julio, para que no abrir el documento, no demorando mucho en esa parte. Digamos julio. Día es opcional y dirección URL, entonces vamos a ingresar la dirección exacta. Y la ponemos acá. Y con eso yo le doy aceptar. Fíjense lo que sucede acá tan interesante. Tengo dos cuadros de diálogo, de información más bien. El de la parte izquierda es el histórico de lo que yo ingreso. Y el de la parte derecha es el que estoy trabajando en este momento. Quiere decir que si yo cierro esto hoy y lo abro mañana para escribir otro documento, a mí me aparece el histórico de todas las referencias que yo ingreso al sistema, para yo no tener que estar ingresando referencias o la misma referencia cada vez que hago un trabajo. Es decir, me va creando una base de datos de mis propias referencias. Entonces, eso es muy útil para mis trabajos de escritura. Listo, y le doy cerrar. Ahora vamos a ingresar la cita de la institución, de la Católica del Norte del Sistema de Investigación. Entonces, estoy acá en referencias, ya yo no voy a administrar fuentes, sino que le digo, insérteme una cita. Y fíjense que aquí me aparece siempre por defecto la última que ingreso. Entonces le doy clic y me la ingresó. Ahora bien, como ese es un sitio de internet, vamos a ver, no tiene paginación, pero entonces yo sí le puedo ingresar el párrafo de donde saqué ese dato para mayor claridad. Digamos que eso fue por acá, creo. Entonces cuento párrafo 1, párrafo 2, eso fue en el párrafo 3. Entonces, le doy convertir esto en texto más bien. Párrafo 3. Y cierro con un punto. Digamos que yo ya terminé mi trabajo, mi informe. Y me falta ¿qué? La lista de referencias. Entonces me voy de nuevo para referencias. Yo ya no voy a trabajar con administrar fuentes ni con insertar citas, sino con insertar bibliografía. Entonces fíjese que esos son los tres pasos. Primero fuentes, después cita y después bibliografía. Entonces le doy clic. Simplemente le doy acá clic por defecto y me la insertó en orden alfabético y con todos sus datos siguiendo el esquema de la APA. ¿Cómo está? Está correcto. Pero si yo quisiera ser, digamos, muy pegado al detalle, pues la APA no habla de bibliografía, sino de referencias. Entonces yo puedo modificar esa parte y poner simplemente referencias. Eso es todo. Entonces tengo citas, tengo referencias y tengo un aplicativo de Microsoft Word en el cual yo he ingresado una serie de datos que me van a servir de aquí en adelante para citar y referenciar en todos mis documentos cuando lo requiera. La idea es que se atrevan a explorar el aplicativo, que realmente es intuitivo, es sencillo de manejar. Por último, antes de yo comenzar a hacer
toda esta gestión en este aplicativo, yo acá tengo un pequeño cuadrito que me dice APA sexta edición, que es la del año pasado, porque también tiene la quinta, que es la del 2009, y hacia atrás. Tengo las normas de Chicago, las normas triple E de ingeniería, la norma ISO, la norma MLA, las normas de Turibian. Es decir, en el mundo hay aproximadamente, he escuchado a varios bibliotecólogos expertos en este tema, más de 6.000 normas, porque cada país, cada editorial, cada revista hace sus propias adaptaciones. Lo cierto del caso es que en estas normas internacionales no aparece el ICONTEC en ninguno de estos aplicativos. Entonces yo acá abro y de acuerdo con las políticas de la institución o del programa elijo la norma. Para nuestro caso, pues hasta el momento la más usual es APA sexta edición. Bueno, esto era lo que tenía para compartirles por el momento. Pero entonces que podemos abrir la sección de aportes, de preguntas. Muchas gracias. Sí, muchas gracias, Alex, por la exposición. Aquí vamos a los asistentes. Preguntas, aportes, comentarios. Carolina, tienes la palabra. Bien pueda. Muchas gracias. Buenas tardes para todos. Hola, Carolina. Bueno, Alexander, yo había hecho una pregunta por allá por el vinculito de preguntas, pero no, ya la resolviste. Tengo una pregunta frente a su manual de publicación que yo se lo recomendé a todos mis estudiantes de investigación 1 ahí en educación. Y resulta que ellos no lo pueden bajar. O sea, ellos solamente se abre en línea, pero no se puede bajar en PDF. Entonces, como para preguntarles si es posible que lo organicen, porque el libro es súper interesante. Vamos. Sí, muchas gracias, Carolina. Vamos a verificar. Sí. Acá estamos en el espacio de publicaciones. Este es el manual. Le damos clic. Me aparece una presentación y me dice que descargue la versión PDF. No abre. Bueno, vamos a mirar qué sucede. Está roto el enlace. Vamos entonces a notificar a la dependencia encargada para arreglar el enlace. Muchas gracias. Bueno, gracias. Y por demás, solo otro me quedó muy claro. Muchas gracias. Muchas gracias. Aquí César Viana dice, hola Alex. Dice César Viana, hola Alex. ¿Cómo los estudiantes activan la referencia APA sexta edición? Porque en OBIS 2010 solo aparece la APA quinta edición. Sí, en caso de que el estudiante no tenga acceso a la última actualización de Office y en su sistema tenga la quinta edición, puede trabajar con ella. Porque los cambios de la quinta a la sexta son realmente pues mínimos en términos de citación y referenciación. ¿Cuáles son los cambios más notorios entre una versión y otra? Es que en la sexta pues se contemplan más materiales que circulan en Internet. Y se omite la fecha en la cual se descarga o se consulta un documento. Pero en general el esquema es el mismo. Entonces, si el estudiante no tiene acceso a la versión actualizada de Microsoft, licenciada, puede trabajar con la versión antigua que tiene y eso le sirve muy bien para sus trabajos. Eso sí, haciéndole la claridad por parte del docente de que hay una última versión con algunas modificaciones. Y que si el estudiante puede actualizarla, pues mucho mejor, pero puede trabajar tranquilamente con la quinta. Bueno, aquí hay una pregunta de Jorge Suárez. Dice Jorge, si estamos en Colombia, ¿no deberíamos privilegiar las normas nacionales como la del ICONTEC? Esa es una discusión muy frecuente. Y realmente pues la respuesta, que también es bastante común, es ninguna norma es mejor que otra, simplemente son distintas en algunos aspectos y obedecen a contextos diferentes. La norma APA nació en la Asociación Americana de Psicología en la primera década del siglo pasado.
y es muy utilizada, por supuesto, en el saber psicológico. Como las revistas de psicología y de esta asociación se expandieron rápidamente por el mundo, pues fueron, digamos, de alguna manera imponiendo ese sistema de citación-referenciación, que hoy en día es muy usado en ciencias sociales y humanas. Pero hay facultades, hay programas y hay universidades que en sus políticas han decidido que como cada disciplina o cada área tiene una forma particular de presentar el conocimiento, entonces cada una también tiene sus propios sistemas de citación. Entonces, por ejemplo, en ingeniería se utilizan las normas EEE. En medicina se utilizan, y en ciencias biomédicas, las normas de Vancouver. En derecho, algunas escuelas de derecho y revistas de derecho utilizan las normas APA y otros el sistema del ICONTEC. En teología, filosofía es frecuente el sistema del ICONTEC Citanota. En ciencias humanísticas como estudios literarios, semiología, se utilizan las MLA, Manual de Lenguas Modernas. Es decir, cada disciplina tiene sus propias normas. En Colombia, claro, rige el ICONTEC, pero para citación lo utilizan algunas facultades, algunas escuelas y otras utilizan otras normas como la APA. Es una decisión de la institución y de cada programa. Pero aquí hay que hacer una aclaración importante y es la siguiente. Yo les decía ahora que el manual de la APA tiene 300 páginas. Resulta que de esas 300 páginas, pues, por ahí unas 50 o 60 están dedicadas al tema de la citación y la referenciación. El resto es sobre cómo escribir, sobre cómo presentar artículos científicos, etcétera, etcétera. Sin embargo, la APA no da ninguna orientación sobre cómo presentar un trabajo escrito en el ámbito universitario. Es decir, cómo presento yo un trabajo de grado con sus márgenes, interlineado, tipo de letra, estructuras, secciones. Eso no lo tiene la APA. Eso sí lo tiene el ICONTEC. Entonces, lo que uno ve y que es una práctica usual es que, por ejemplo, un estudiante, pongamos, de educación, hace su trabajo de grado. Entonces, al estudiante se le puede pedir: organice la estructura, es decir, la presentación, las secciones de su trabajo de grado con el estilo del ICONTEC. Es decir, que la portada va con tantos centímetros, que la nota de agradecimiento y la dedicatoria va de tal manera, que la tabla de contenido va así, que las tablas se enumeran así, etcétera, etcétera. Pero, lo que es la citación y la referenciación, hágalo con la APA. Esa es una práctica muy común, porque la APA no habla de cómo presentar trabajos académicos. La APA habla de cómo presentar artículos científicos de psicología para la imprenta. ¿Sí? Entonces es bueno tener un poco ese contexto. De todas formas, lo que sí se discute en el medio, o más bien se dice, es ninguna norma es mejor que otra, es cuestión de elección de la facultad, del programa o de la institución. Espero haber respondido a la pregunta un poco con esta explicación. Carolina, aquí me comenta Diego Agudelo, que es de tecnología y está aquí con nosotros en la charla, que el enlace ya está bueno. Bueno. Y te agradece pues por la atención, por estar pendiente de los enlaces. Muchas gracias. A ustedes. Y yo me quedé así. Alexander. Sí. Una preguntita, la bibliografía de la tiene que ser con esa sangría que tenía como a partir del segundo renglón, o yo entendí mal, o no sé. Sí, vamos a ver por acá. Un ejemplo. Permítanme. Sí, mira, esta es una lista de referencias.
con el sistema de la APA. Bueno, gracias. Entonces, autor, apellido, inicial del nombre, año, va punto acá y va punto acá. Como es un libro, el título va en cursiva. Tiene una editora, este es un elemento pues que tienen algunos libros, entonces va en este orden. Miremos este otro libro, Wasserman, Charles, es el nombre, es del 98, este es el título, lugar y institución editora. Y va con un sangrado al lado izquierdo, aproximadamente entre 1 centímetro y 1,25. Yo puedo hacer eso de la siguiente manera. Supongamos que esto no tiene sangrado. Vamos a hacerlo así. Listo. Pues si yo lo hago automáticamente con la opción de referencias de Word, él me hace el sangrado automático. Pero si yo lo hago manual, entonces puedo pararme acá. Me voy por la opción párrafo. Y en párrafo le digo sangría francesa. Por defecto me saca 1,25 y me queda de esta manera. Cuando la referencia pues es muy cortita, tiene pocos elementos, pues el sangrado no se nota. Como este libro, que es de Bloom, Harold, del 2005, y se llama ¿Dónde se encuentra la sabiduría? Taurus, Madrid. Es realmente pues breve, y entonces no se nota el sangrado. Pero en normas altas sí debe ir pues con esta estructura. Muchas gracias. Muy bien, de nada. ¿Quién más desea hacer otro aporte, otra pregunta? Bueno, mientras tanto, entonces podemos mostrarles, ya para ir finalizando, en la revista de la universidad, en el último número, veamos cómo se llega a la revista. Estamos en el portal, vamos a la opción Sistema de Investigación. En recursos de investigación va a quedar este taller con todos sus enlaces. Y aquí también encuentran una ficha de lectura en Word para que la adapten y hagan sus trabajos de recopilación de información allí. Y en publicaciones encuentran los libros y siempre sale por defecto la última revista. Yo le doy clic y en la última revista vamos a encontrar un editorial que nos plantea unas reflexiones sobre cómo fortalecer la originalidad y la integridad en la escritura académica e investigativa y cómo o qué usos pedagógicos podemos darle a esta herramienta de Microsoft Word. Entonces abrimos el editorial que es este y hacia la mitad del editorial, más o menos, aquí encontramos los usos que puede tener esta herramienta en la clase o en el aula. Entonces acá hay una serie de recomendaciones para trabajar todo este tema, que es muy integral, porque en la medida en que yo utilizo esta opción de referencias, pues me hace manejar fichas bibliográficas. Si manejo fichas bibliográficas, pues debo ir a internet, a bases de datos científicas, a identificar tipos de textos, a identificar los elementos de una referencia, y con eso yo voy fortaleciendo muy bien todo mi proceso de competencias en escritura académica, específicamente en intertextualidad. Lo importante es ir haciéndolo paso a paso. Muy bien. Muy bien, Carlos. Entonces yo pienso que si no hay más aportes podemos entonces ir cerrando. Sí, muchas gracias por acompañarnos y buenas tardes. Gracias a ustedes, hasta luego. Buenas tardes, muchas gracias. Muchas gracias, muchas gracias. Bueno, hasta luego.
Alex y Carlos, muchísimas gracias. Hasta luego. Hasta luego. Muchas gracias.